Ahí ahora entramos en los conceptos, entonces. Primera cuestión. ¿Qué es un subespacio generado? ¿Qué significa generar con elementos de un espacio vectorial? Bueno, un subespacio generado es el conjunto de todas las combinaciones lineales posibles entre los elementos que yo estoy estudiando, entre los elementos que tengo en el conjunto. Insistimos, sean vectores, polinomios, matrices, ¿sí? A mí me dan un conjunto de elementos de un espacio vectorial y el subespacio que ellos generan sería todas las combinaciones posibles que se pueden armar entre ellos. Por ejemplo, a ver, vamos a fijar este ahora. Ahí. Por ejemplo, si a uno le dan dos vectores de R3, 1, 3, 4, ahí vamos, ¿no? Y se ve, sí. Y 0, 1, 2. Bien. Tengo un conjunto, conjunto S, creo que S lo llamábamos en el apunte. Tengo un conjunto S que está formado por dos vectores de R3. Todas las posibles combinaciones lineales que uno puede hacer entre ellos dos, eso me va a dar lo que se llama el subespacio generado. Eso me va a generar un subespacio. ¿Cómo lo tenemos que plantear entonces? Digamos, ¿cómo se lo nombra? Se lo nombra con una L así medio cursiva. A ver que la pizarrita se mepa. Ahí. Este conjunto, este subespacio L de S, que es el subespacio generado por S, o por los elementos de S, está constituido por todas las posibles combinaciones lineales que se puedan hacer con esos dos vectores. ¿Bien? Entonces, un vector genérico de L de S, un X y Z perteneciente al subespacio generado L de S, será una de las infinitas combinaciones lineales que puede hacer entre esos dos elementos. O sea que será un escalar alfa por el 1, 3, 4 más un escalar beta por el 0, 1, 2. ¿Sí? Un elemento genérico de ese subespacio generado es una combinación lineal con dos supuestos escalares reales ahí, alfa y beta. ¿Qué pasa? Cuando uno empieza a trabajar con esto, se entran a armar sistemas de ecuaciones, porque acá yo tengo alfa por este vector y beta por este vector, pero después tengo la suma de esas dos cosas, y después tengo que eso está igualado a un vector de R3, y dos vectores eran iguales cuando son iguales componente a componente. Entonces, trabajando todo esto, no lo vamos a hacer ahora porque la mía es chiquita, pero trabajando con todas esas ideas, entonces, digamos, uno está, al final de todo este recorrido uno estaría llegando a que Lx es alfa más 0 beta, o alfa, simplemente alfa. El I va a ser 3 alfa más beta, 3 alfa más beta. Y el Z va a ser 4 alfa más 2 beta, 4 alfa más 2 beta. Bueno, acá me quedó entonces un sistema de ecuaciones, ahora. Ese sistema de ecuaciones tiene dos incógnitas, que son el alfa y el beta. ¿Bien? Bueno, entonces de nuevo lo llevo a su expresión matricial y lo trabajamos, como trabajamos siempre en el sistema de ecuaciones, lo trabajamos con el método de Gauss. O sea que de acá me estaría quedando entonces la matriz, digamos, la 1 de alfa, 0 de beta, igualada a X, 3 de alfa, 1 de beta, igualada a Y, y 4 de alfa, 2 de beta, igualada a Z. ¿Bien? Bueno, ahí le entramos a escalonar esta matriz de nuevo, hasta que acá abajo me queden ceros. Digamos, estos dos casilleros se ocuparán con cero, y acá me va a quedar una expresión que viene como de arrastre,
de las operaciones elementales que venimos haciendo para escalonar la matriz. ¿Bien? A ver. Bueno, si escalonamos acá 1, 0 y x, como si esto se ve. Ajá. Bueno, acá voy a multiplicar por menos 3, me quedó 0 acá, 0, 1, y acá me quedó menos 3x más y. ¿Bien? Y acá voy a multiplicar por menos 4. Entonces voy a tener menos 4 más 4 es 0, 0, 2, y acá voy a tener menos 4x más z. ¿Sí? Pero ahora, desde la fila 2, puedo hacer 0 en ese casillero donde que está ocupado por el número 2, en la fila 3. Digamos, desde fila 2 a fila 3 yo puedo acá hacer un 0, porque tengo que multiplicar por menos 2 a la fila 2, y entonces lo que estaríamos obteniendo, a ver si ahí se ve, sí, tengo 1, 0 y x, después tengo 0, 1, menos 3x más y, y ahora voy a hacer 0, ese 2 que está ahí, a partir de la fila 2 voy a hacer 0 a la fila 3. Que voy a multiplicar entonces por menos 2. ¿Bien? Entonces, multiplicando por menos 2 voy a tener acá un 0. Acá menos 2 más 2 es 0. A esto lo multiplicaré por menos 2, que me va a quedar más 6x menos 2y, menos los 4x más z, menos los 4x más z. ¿Sí? Y todo esto, ahora puedo trabajarlo algebraicamente. Voy a tener 6x menos 4x, voy a tener 2x menos 2y más 6. Profe, creo que hay unos chicos que quieren Esa entrar. expresión es la que quedó ahí al lado de los dos ceros de la fila 3. Bien, ahora, ahí viene entonces la cuestión de algo también que estaban hablando hoy. Quieren entrar, ajá, bien, ahí los estamos admitiendo. Bueno, ahí está. Vamos a ver, tenemos más. Ahí. Bueno, acá, ahí viene entonces el debate, pero mejor vamos a volverlo a la camarita del celular. ¿No? Quedó medio corrida ahí. Ahí. A ver, acá había un sistema con dos incógnitas, que era el alfa y el beta. Yo estoy buscando el subespacio generado, o sea, estoy buscando cuál es el resultado de hacer todas las posibles combinaciones lineales entre los elementos del S que teníamos al principio. Bueno, entonces, no podría ser que este sistema resultara incompatible. Digamos, si este sistema resultara incompatible, yo no tendría un subespacio generado. Entonces, nosotros forzamos le pedimos al sistema qué requisito, qué condición tiene que reunir para que ese sistema sea compatible. ¿Cuándo sería compatible este sistema? Cuando esto valga 0. ¿Qué pasaría cuando esto vale 0? Cuando esta expresión vale 0. Cuando esa expresión valiera 0, me estaría quedando el rango de la matriz A en 2, el rango de la ampliada en 2, y las incógnitas eran 2. Entonces el sistema pasaría a ser compatible determinado, en este caso, ¿no? Pero compatible al fin, porque lo que uno necesita es que el sistema no resulte ser incompatible, porque si no, no hay subespacios generados. Entonces, ahí es donde uno concluye que esta expresión que nos quedó acá, necesitamos nosotros que esa expresión 2x menos 2y más z sea igual a 0, para que el sistema no se me quede en incompatible y yo pueda encontrar entonces el subespacio generado que estamos buscando. Pero esa expresión que nos quedó acá, que era todo esto 2x menos 2y más z igual a 0, ¿qué es? Acá estamos, como hablábamos en algún momento en la época de las cónicas o de las cuádricas, que decíamos, uno tiene que leer la expresión y poder entender qué es lo que está leyendo. ¿Qué dice esa expresión? Bueno, si yo leo la expresión 2x menos 2y más z igual a 0, pues eso es un plano.
Ese es un plano pi, de los planos pi que estudiábamos antes en la álgebra de geometría 1, ¿sí? Es un plano dentro de R3, porque nosotros habíamos iniciado todo esto con un conjunto de vectores de R3, dos vectores en R3. Bien, ¿qué generó hacer todo tipo de combinaciones lineales entre ellos, todas las combinaciones lineales posibles entre ellos dos? ¿Qué generó? Generó esta expresión, y esta expresión es un plano, ¿sí? El apunte que continúa, el apunte que falta para terminar toda esta idea, habla de bases y dimensiones. Incluso en algunas de las respuestas que Ariela les ha dado en el chat, también ya les viene hablando de lo que es dimensión. Bueno, R3 tiene dimensión 3. Básicamente todos los Rn tienen dimensión n, ¿no? Y nosotros, este ejercicio que hicimos recién acá, estuvimos generando con dos vectores de R3. O sea, la dimensión de R3 es 3, y nosotros teníamos menos cantidad de vectores, teníamos 2. Por lo tanto, ya vamos a ver con el apunte que sigue, ya vamos a ver, vamos a seguir estudiando teoremas que nos dirán que con menos cantidad de vectores no se puede generar el espacio total. ¿Qué decía ese ejercicio 8? Decía que había que verificar que si con esos elementos que te daban, generabas el espacio total, el espacio al cual pertenecen. Bueno, ¿qué vimos acá? Vimos que teníamos dos vectores en R3, y cuando nos pusimos a generar, lo que nos dio fue un plano, no nos dio todo R3, nos dio un plano. Bueno, básicamente van a aprender dentro de algunos días, cuando siga el apunte, cuando continuemos con el apunte, van a ver que con menos cantidad de elementos, menos de lo que marca la dimensión del espacio, no se puede generar todo el espacio. Ese ejercicio era un poco preparatorio para después lo que continúa, que ya empieza a hablar de bases y dimensiones. Acá alguien pregunta que si la dimensión de ese subespacio es 2, claro, claramente. Esto que nosotros generamos, que es un plano, la dimensión del plano es 2. Y básicamente porque los dos vectores con los cuales nosotros trabajamos fueron LI. No lo probamos nosotros, yo no lo probé al principio, no me puse a mirar, que esa es una prueba que conviene hacerla, conviene tomarse un ratito y ver si de los que a vos te dieron para generar, si esos elementos son LI. Bueno, en este caso evidentemente eran LI, porque con 2 generamos un algo que tiene dimensión 2. Si lo que se generara fuera una recta, la recta tiene dimensión 1. La dimensión también tiene relación con la cantidad de variables libres que nos quedaban. Si ustedes se acuerdan del teorema de Roger-Frobenius, ¿no? que te decía cuándo era indeterminado un sistema, que tenía que ver con los rangos, y también te decía qué cantidad de variables libres tenés, que era n menos el rango. O sea, nosotros, el sistema, si el sistema tenía 3 incógnitas y los rangos nos habían quedado de 2, bueno, ahí entonces sabíamos que había una variable libre, ¿no? O dos variables libres. Bueno, la dimensión del espacio, o del subespacio en este caso, tiene que ver también con las variables libres que nos quedan como sistema. A ver, no termino de entender lo de la dimensión. Claro, pasa que todavía no tenemos el apunte teórico de lo que es, que hable de la dimensión, de las bases y la dimensión, ¿sí? Por ahora, por el momento, quedémonos con que la dimensión es justamente cantidad de variables libres. Lo que se nos apareció acá, esta expresión que nos quedó acá cuando generamos, que es un plano, el plano, al plano, digamos, le quedan dos variables libres. Bueno, y básicamente uno los genera, como hice el dibujito antes, uno los genera con dos vectores. Con dos vectores LI. Y si yo tengo dos vectores LD, donde uno es la combinación del otro, no voy a generar un plano tampoco, voy a generar una recta. Bien.
A ver si fijamos acá, ahí. Esto que hablamos de dimensión 2, que hay un vector en esta dirección y un vector en esta dirección, todas las combinaciones lineales entre ellos lo que generan es una superficie, que es un plano. Si nosotros hubiéramos podido graficar los dos vectores que teníamos recién, lo que pasa que, bueno, estamos en R3, que es un poco más difícil graficar, pero si nosotros pudiéramos graficar esos vectores que teníamos recién, esquemáticamente, digamos, la situación sería esta, y las combinaciones lineales que uno puede hacer con esto, lo que van generando es una superficie. Por ejemplo, yo sumo una vez el B1 más una vez el B2, ¿no es cierto? El que me apareció es ese. Si sumo dos veces el B1 con una vez el B2, me apareció este otro. Si sumo uno del B1 con dos veces del B2, me apareció este otro. Bueno, cuestión que se me está generando acá con todas las posibles combinaciones lineales entre ellos dos, se me está generando una superficie, que es un plano. Estos dos vectores se pasan a llamar los generadores. Un plano se genera con dos vectores generadores, que por condición tienen que ser LI, que venimos hablando. Que si uno es múltiplo del otro, no me van a generar dos direcciones distintas. ¿Bien? A ver qué otra pregunta hay acá. Vamos acá ahora. Para generar R3 tengo que tener tres vectores LI. Exactamente lo que está diciendo Geraldine. Y eso que todavía no hemos hablado de dimensiones y de bases. Bueno, pero para generar todo el espacio R3 necesitamos tres vectores LI. Cosa de que aporten, cada uno de ellos estaría aportando una de las dimensiones, digamos. No necesariamente los ejes X y Z, pero sí direcciones, que al menos que ninguno sea paralelo con el otro. Si hay dos que son paralelos, están dándome la misma dirección. Si yo tengo tres direcciones como que están saliendo cada una para lados distintos, cuando hago las combinaciones entre ellos, entonces estoy generando todo el espacio R3. En ese ejercicio 8, entonces, la cosa era, bueno, había como dos caminos, si se quiere. Cuando yo recibo el conjunto de los elementos y me dice, a ver, fíjate si estos elementos generan el espacio total al cual pertenecen. Bueno, yo recibo, no sé, 4 vectores de R3. Me pongo a mirar si alguno de ellos fuera combinación de los demás. Si detecto que alguno de ellos es combinación de los demás, lo quito. Entonces, ¿qué me puede pasar? Que si de 4 vectores que teníamos, si uno era combinación lineal y yo me quedé con 3 que verdaderamente son LI, bueno, con estos 3 LI estoy generando todo el espacio R3. Si cuando yo probé, teníamos 4, ¿no? Cuando probé, me quedaron 2 que eran combinación lineal, o sea, solo 2 son LI. Bueno, ahí yo no voy a generar todo R3, no voy a generar todo el espacio al cual pertenecen. Si tengo 2 LI, bueno, voy a generar un plano. Me va a pasar como recién. ¿Sí? Me va a quedar una expresión que es un plano en el espacio. Si de los 4 que recibí, resultara que hay 3 que son combinaciones lineales, y que solo uno me quedó LI, bueno, este va a generar una recta. Una recta donde él va a ser el director, y que va a pasar por el origen además, porque recordemos que si es subespacio, el 0 tiene que estar. Y entonces una recta que no pase por el origen no es subespacio. ¿Bien? Bueno, pero volviendo al ejercicio, si había 4, yo encontré que 3 eran combinación lineal y solo uno me quedó, me sobrevivió, digamos, este no genera todo el espacio al que pertenece, va a generar una recta. ¿Bien? Bueno, y ahí vamos empezando a tener idea de lo que son las dimensiones. Digamos, una recta tiene dimensión 1. ¿Y con qué se genera? Con un vector. Y un punto, pero para nosotros el punto es el origen, porque si no, no sería subespacio. ¿Sí? Un plano, ¿con qué se genera? Con dos vectores que salgan para distintos lados.
que tengan distintas direcciones, que sean LI. ¿Sí? Con 2 generadores LI genera un plano. Bueno, el plano tiene dimensión 2. Con 3 vectores que salgan para distintas direcciones, estaría generando todo R3. Si me dan más de 3 vectores en R3, o sea, 4 vectores de R3, 5 vectores de R3, 6, no, seguro de ahí hay, muchos de ellos son combinación lineal de los demás. Digamos, no pueden existir más de 3 vectores de R3 que sean LI. No existe eso. Si hay 4 de R3, seguro, uno es combinación lineal. Capaz que más. Pero uno de ellos seguro es combinación de los otros. Porque no puede haber más vectores LI que la dimensión que tiene el espacio o subespacio que estoy generando. A ver, un espacio con matrices también es una recta. Espérate que se me fue el chat. Para generar R3, 3 vectores, sí. Bien, y acá dicen eso sería una base, claro, que es la parte que a la que ahora vamos a ir con el nuevo apunte. Si hablamos de R3, cuando yo tengo 3 vectores de R3 que verdaderamente sean LI entre ellos, eso me forma lo que se llama una base. ¿Por qué base? Porque genera todo el espacio, precisamente. Bien. Bueno, y acá la otra pregunta es, si el espacio fuera de matrices, bien, si el espacio fuera de matrices, la dimensión de las matrices me la da el orden. Digamos, si yo estoy trabajando con matrices 2 por 2, la dimensión es 4. Si estoy trabajando con matrices 3 por 3, la dimensión es 9. Si estoy trabajando matrices 2 por 3, la dimensión es 6. ¿Bien? Bueno, entonces, si hablamos de matrices 2 por 2, yo necesitaría 4 matrices LI para que se me genere todo el espacio de matrices 2 por 2. Si no son 4 LI, y no sé, borré una porque era combinación lineal y me quedé con 3, lo que se va a generar es un subespacio de matrices, que ahí ya no tienen un nombre específico, no se llaman como los vectores que uno puede decir, generé una recta, generé un plano, generé un hiperplano, ¿no? No, generé un subespacio de matrices que seguramente sí, como dijimos ya al principio, la otra clase también anterior, cuando estamos hablando así de subespacio es porque son un grupo de elementos que se caracterizan por algo. Por ejemplo, generaré un subespacio de matrices donde los números de la diagonal son iguales, o donde todas tienen un 0 en el segundo casillero, en el tercer casillero, en el lado 1. Bueno, tienen alguna caracterización. Lo que pasa es que si son matrices o si son polinomios, ahí ya no reciben el nombre de planos, de rectas, como sí con vectores, ¿no? A ver, después alguien dice, cuando dos son combinación lineal, el plano también pasaría por el origen, exacto, sí. Cuando estamos generando un plano, seguro es un plano que pasa por el origen, porque si no, no es subespacio. Estamos hablando de que es el subespacio generado. Y si yo tengo un plano que no pasa por el origen, de entrada no es subespacio. Ahí ya que estamos, cuando uno analiza si un conjunto de elementos es subespacio, acuérdense que teníamos esa proposición o teorema, ya no me acuerdo, que con solo 3 condiciones yo podía deducir si algo era subespacio, ¿no? La primera decía que si era distinto de vacío. Bueno, yo puedo probar que un conjunto es distinto de vacío con cualquier elemento. O sea, si yo encuentro un elemento que pertenece al conjunto, listo, ya ese conjunto es distinto de vacío. Por ejemplo, hablamos de, no sé, como dijimos, matrices que tienen en el segundo casillero un 0. Bueno, la matriz 1, 0, 2, 3, esa matriz pertenece a ese conjunto, porque tiene esa característica. Por lo tanto, ese conjunto es distinto de vacío. Yo podría probarlo así. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros lo que pensamos primero es si el nulo está dentro de ese subconjunto. No tanto porque
Si yo encuentro que el nulo está en ese conjunto de elementos, listo, ese conjunto ya no es vacío porque tiene a alguien. ¿Bien? Entonces, no es tanto para probar que sea distinto de vacío, sino porque si es un subespacio tiene que tener al nulo. ¿Qué quiero decir? Que si el nulo no está en ese grupo de gente, en ese conjunto de elementos, si el nulo no está, ese conjunto de elementos no va a ser subespacio. Entonces me ahorro trabajo. Fíjense que ya en más de una oportunidad estamos volviendo a la misma idea, que es esto de ahorrarnos trabajo. Porque las cosas que uno hace en esta materia o en este nivel del álgebra, no en esta materia, en este nivel del álgebra, las tareas que uno hace, generar, demostrar que es un espacio o no, demostrar que es subespacio o no, siempre son tareas largas, son trabajos medio complicados. Entonces uno siempre está como a la búsqueda de cuál estrategia me ayuda para trabajar menos, para hacer la misma conclusión sin tanto trabajo algebraico. Entonces, volviendo a la idea, lo primero que nosotros miramos es que si el nulo está o no está en ese conjunto de elementos. ¿Por qué? No tanto para decir que es distinto de vacío, sino porque si no lo encuentro al nulo ahí adentro, no sigo, no es subespacio. Ya estoy segura que no es subespacio. Si lo encuentro al nulo, buenísimo. O sea, sé que no, que es distinto de vacío y sé además que el nulo está. Que es un buen dato, digamos, porque si no estaba, no sigo, ¿bien? Entonces, ahí me voy a la segunda propiedad de la tercera, que era que entonces dos elementos del conjunto, si los sumo, tiene que seguir estando, y si un elemento lo multiplico por el escalar, tiene que seguir estando. Bueno, sigo probando, ¿no? Pero quería aclarar ese primer punto, porque uno siempre trata de mirar si el nulo está en ese conjunto que te dieron para que vos veas si es un subespacio o no. Uno siempre trata de ver si está el nulo. ¿Sí? Por un lado, para saber si es distinto de vacío, para saber si tiene algún elemento adentro o no. Pero más que nada, porque si yo no encontrara al nulo, eso no es un subespacio. Por lo tanto, una recta que no pasa por el origen o un plano que no pasa por el origen significa no tiene al nulo adentro. Porque si el punto 000 no pertenece a la recta, el nulo no está en la recta. Listo, eso no es un subespacio. Bien. Bueno. No sé si se podrá explicar, pero ¿qué aplicación a la ingeniería tiene esto? Buena pregunta. No. Todo lo que se refiere a álgebra y geometría 2, a ver, son conceptos que, sí, que son utilizados. Yo no digo que no, que un ingeniero después nunca más los va a usar. Son conceptos como muy fuertes y muy importantes, pero más bien como desdibujados, como fuera del álgebra, como que en la física, por ejemplo, rotores, tensores, tengo entendido que toda esa parte de la física se basa en la teoría de los espacios vectoriales, bueno, subespacios, y más que nada la unidad que sigue después de esta, que es transformaciones lineales y toda esa cosa. Ahora, los temas sueltos no es que tengan así una aplicación en concreto como si uno dijera, no sé, ¿en dónde usás R3? Y sí, si sos ingeniero civil vas a tener que calcular techos parabólicos, vas a tener que usar las cuádricas, qué sé yo, eso sí, pero los contenidos de esta materia solitos así como contenidos, no, creo que aplicación directa no tienen. Sé que después en la física sí se retoman como estas ideas, como esta teoría de los espacios y subespacios en otras cuestiones que aplican ellos. Profesora, en una charla que dieron en una materia en el Instituto Balseiro, que tiene un par de charlas abiertas, Ajá. justamente me llamó la atención porque hablaba de subespacios de funciones continuas y unas funciones que trabajan con números complejos, y bueno, yo a veces me pongo a mirar eso, y nada, está re interesante. Por eso me llamó mucho la atención que dijo Alexis si se podía aplicar algo en específico en la ingeniería. Por ahí nosotros ahora no lo vemos tanto, pero más adelante en alguna que otra materia seguro lo vamos a aplicar. Pero bueno, yo creo, ¿no?, que dentro de la materia, como usted la está presentando, como la está diseñando, con el cuadernillo y con todo,
si algún día encuentra con algún profesor de otra materia superior un ejemplo en concreto donde nos diga a nosotros, mira, los de electrónica lo van a usar un día en esto, entonces todo lo que estamos en electrónica vamos a decir, listo, entonces lo estudio con más ganas. O por ejemplo acá que preguntan los químicos o los Sí. mecánicos con los tensores, con no sé cuánto, los civiles también. Bueno, eso nomás. Gracias. Sí, yo justamente cuando supe que iba a estar en la materia ya por febrero, más o menos, estuve preguntándole a un montón de gente para ver si había alguna aplicación medio directa. El tema con el que me encontré es que a veces para explicar en dónde lo vas a usar, tenés que explicar ese tema y entonces es peor el problema, digamos, es más grande el problema. Sería como que peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Porque, qué sé yo, si yo tengo que, lo que nos pasa en el curso de ingreso, yo tengo que explicar expresiones algebraicas, por ejemplo, una aplicación directa es la ley de Kirchhoff, pero si yo a los chicos, a los ingresantes, en febrero les tengo que explicar la ley de Kirchhoff primero para después decirle esto era una ecuación fraccionaria, se me torna más difícil explicar dónde se usa que el concepto en sí. Bueno, acá pasa algo parecido, que por ahí es más difícil saber cuál es el tema donde después lo va a usar, o introducir ese tema, digamos, para decir, bueno, acá se usan los espacios, ¿no? Pero sí, en la física yo tengo entendido que tensores, rotores, cosas como esa, hablo chino porque no manejo del tema, esa es una aplicación directa. Y lo otro que tiene la materia, aparte de los temas sueltos que le podamos encontrar o no aplicación, lo que tiene la materia es que está, yo creo que está en el lugar justo de las ingenierías para lograr como una apertura de cabeza, ¿no? Porque acá se nos cambia todo, se nos cambian todas las reglas que uno tenía, se entra como a interpretar mucho los conceptos. Vieron que hoy toda la charla que tuvimos, ajeno a lo que son formuleos matemáticos, que lo planteo como Gauss, que lo hago como sistema, que si es compatible o no, ajeno a eso, todo tiene una explicación en palabras. ¿Sí? No sé, esto que decimos que un subespacio, sí, aparte de todo lo matemático que es un grupo de elementos de un conjunto que se caracterizan por algo, que pertenecen al mismo grupo porque todos tienen la misma característica. Bueno, entonces está un poco puesta para eso, para dar la soltura en las demostraciones algebraicas, en el planteo de ejercicios. Es tedioso, es largo, cada ejercicio es muy largo, pero bueno, me parece que está más puesta para eso, para darle al ingeniero nuevas herramientas, que se escapan de lo que es hacer una cuentita, no sé, álgebra y geometría 1, hasta que uno llega a R3, todo lo anterior son cuentitas, matrices, sistemas, Gauss, determinante, todo eso, bárbaro, pero todo cuenta. Después en R3 ahí te pones a pensar, a imaginar, a abstraer, y lo rematamos ahora en álgebra y geometría 2, que todo es esto de imaginar y abstraer. Bueno, a mí me causa gracia que a la noche, ustedes a la madrugada, es como que ya están todos flasheados con todo, porque bueno, estos ejercicios te llevan a esa situación, a la apertura de mente, digamos, a pensar las cosas como desde otro lado. Y esto sigue, ¿eh? Nosotros recién estamos empezando la materia. Yo siempre digo que en el práctico 4 es donde empieza la materia. Pero esto sigue, ahora de espacio ya nos fuimos a subespacio, ya ahora estamos generando. Después nos vamos a ir a bases, a dimensión, nos vamos a ir a transformaciones lineales entre los espacios. O sea, es como que seguimos, vamos a seguir con esta flayada, con esta cosa abstracta, y bueno, y que se torna, no sé, a mi gusto súper interesante. A mí es la que más me gusta, creo que de las materias es la más atrapante de todas. Profe, Bueno, disculpe que la gente, moleste. nos está quedando menos de un minuto. Profe, Acá preguntan si las funciones vectoriales, si son un espacio vectorial, entiendo que sí. Habría que probarlo. Ustedes ahora ya saben probar lo que es un espacio, así que entiendo que sí. Funciones continuas al menos sí, funciones continuas definidas en el intervalo 0,1, funciones continuas que pasan por el origen, bueno, todo eso sí son.
Bueno, y acá preguntan que si en vez de vectores tengo polinomios, lo mismo a Geraldine que pregunta, el procedimiento es el mismo,